Ahora sí, datos de inflación en Reino Unido, en Eurozona, unos índices en Estados Unidos que abren en negativo pero que están mejorando, unos intereses otra vez al alza, todo esto y mucho más. Vamos a analizarlo con nuestro invitado Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, el dato de la jornada, en mi opinión, esta inflación de Reino Unido que ya se sigue confirmando mes a mes, que bueno, a medida que el crecimiento cada vez se penaliza a la baja, el FMI ya apuntaba a un menos 0,3 de crecimiento en Reino Unido para 2023, mientras tanto la inflación en doble dígito, en el 10,1. ¿Qué opiniones sobre esto tienes, Gonzalo? Sí, se van juntando cosas a Reino Unido. Bueno, la opinión general es que es un factor que puede estar primero preocupando al resto de zonas, porque no hay que olvidar que Reino Unido sigue siendo zona económica prácticamente europea, pese a que tenga su política monetaria propia, pese a que tenga su política fiscal propia, pese al Brexit, sigue siendo una zona regional muy vinculada a Europa por exportación, por importación, por comercio, directamente, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Que es el segundo o tercer país que más importa de producto alemán. Por tanto, toda esta desaceleración que tiene afecta realmente al resto de economías regionales que le rodean, y por eso preocupa porque realmente la tendencia que toma el mercado en cuanto ve esto, lo ha hecho Europa reaccionando, es en previsión de que pueda ser que la inflación no haya desaparecido, y ahora si quieres profundizamos en por qué creo que no es así, que no ha desaparecido. Hay que ponerse las pilas, hay que prepararse para ajustar los portfolios, las carteras, los fondos en base a esa relativa presión que pueda ejercerse por parte de la política monetaria. Es decir, si sigue habiendo inflación en Reino Unido, que probablemente también se pueda vincular a muchos otros factores, por ejemplo, las huelgas que ha tenido durante los últimos meses el país, que también afectan a la parte de producción, la disminución de la demanda, la mayor presión fiscal que ha experimentado, el tema de la energía aquí también se vio bastante durante este invierno, la subida de precios, incluso aprobó una ayuda de 66 libras de descuento para todos los ciudadanos en la factura de la luz. Todo este tipo de factores lastran realmente el consumo y por eso hacen que se desacelere la economía, pero al mismo tiempo vemos que tampoco ha disminuido de momento la presión inflacionaria, y eso preocupa a Estados Unidos y preocupa a Europa, porque piensan, si estos todavía están así, ¿qué es lo que está pasando? Y además viene en contraste, por cierto, con los datos tan positivos que estábamos viendo, que hasta Brasil reducía la inflación, China desaceleraba también la tasa de inflación interanual que presentaba en los datos de la semana pasada. Parece que todo iba bien, o sea que Europa está presentando datos de inflación que se van desacelerando, también lo hace Estados Unidos, y este problema ya se ha ido. Ni mucho menos, porque estructuralmente hablando el problema reside en otro tipo de factores. Por ejemplo, el presidente del Banco Central de Inglaterra descartaba hace pocos días que estuviesen pensando en reducir el balance. Bueno, si no se va a reducir el balance del Banco Central de Inglaterra, o sea, del Banco de Inglaterra, poco vamos a conseguir para atajar la inflación, porque básicamente la inflación está nutrida por la cantidad de liquidez que circula en la economía, y mientras no retiren esa liquidez, reduciendo el balance y volviendo a colocar los activos que han comprado en el mercado, así retirar libras, por decirlo así, de circulación, es difícil controlar la inflación si no retiras libras de circulación en el mercado y reduces la liquidez del mercado. Y eso no lo han hecho todavía, o sea que están descontando ya el mercado de por sí con esa subida de la libra, que realmente haya una escasez de libra, que se descuente liquidez del mercado, que se retire parte de ese balance, empiece a reducirse, a vender activos y a volver a recuperar libras para contener la inflación, porque no hay otro remedio. Y en el tema estructural que decía, el telón de fondo sería que realmente lo que estamos viendo es basándonos en el discurso que dio Lagarde, es una desintegración. O sea, lo que estamos viendo es que caminamos hacia una desglobalización en la cual vemos que los sectores, tanto el sector norteamericano y europeo, están en un lado y el sector asiático está en otro lado, con un eje central, que es básicamente el punto pivote, que es la guerra de Ucrania. El tema energético, los suministros, la distribución de grano de Ucrania, todo este tipo de cosas, no hace más que acentuar o al menos evidenciar las fricciones comerciales que existen entre los dos principales bloques, que es Estados Unidos y China, y sus países satélite, que en este caso los de Estados Unidos es claramente Europa, y los de China son prácticamente el mundo entero, porque tenemos incluso a Lula, a Brasil apoyando a China, tenemos también a la parte de África, incluso el propio Macron ha llegado a contradecir casi la postura férrea de Europa con el conflicto y hablar de que, bueno, que se puede entender que para finales de año podría haber una resolución del conflicto ucraniano. Por tanto, vemos mucho la influencia de China hacia el resto de países, cosa que hace unos años no existía. Se está polarizando el mundo, se está desglobalizando, se está creando una especie de fricción sistémica, que es lo que hace realmente que sea difícil que la inflación no vaya a aparecer
en el medio o largo plazo, de nuevo, sería lo más natural, sencillamente porque, primero, el balance de la Reserva Federal se está volviendo a inflar, que fue la causa de la inflación actual, y segundo, se están rompiendo las cadenas de suministros entre bloques, que es lo que hace que empuje al alza los inputs industriales y, de definitiva, el producto final, claro. Qué bueno, Gonzalo, que cites a Christine Lagarde, que el otro día, de hecho, hablaba de esto, ¿no? De los dos bloques, de cómo poco a poco vamos a un mundo más multipolar, cómo va a afectar eso en la inflación. ¿Crees que ese discurso de Christine Lagarde fue un poco para colocar esa posibilidad de que se revise el 4%? Fue una de las preguntas, de hecho, le dijeron, ¿vais a revisar el objetivo de inflación y subirlo al 4%? Y dijo, bueno, primero tenemos que llevar la inflación al objetivo actual, al 2%, y luego hablamos de revisiones. ¿Crees que podría ser posible el primer shock, ¿no? Que el primer shock al final tiene que ceder, que es lo que estamos viendo, porque al final el primer shock es muy por ítems volátiles que terminan girándose y por efecto base, pues tienes una caída drástica luego, pero luego lo que tú comentas estructural es que podría volver a acelerar en los próximos años. ¿Crees que pueden aprovechar cuando ese primer shock acabe a hacer un reajuste del objetivo de inflación? A lo mejor ver unos objetivos que ya no estén en el 2%, que estén en el 3, 3,5, 4%. ¿Puede ser que Christine Lagarde intente colocar las puertas hacia eso? Sin duda, porque esto añadiría amortiguación a la política monetaria que tienen ahora. Es decir, podrían darles mayor margen de beneficio y, segundo, sería el argumento perfecto por parte de los administradores de los bancos centrales para decir que hemos vivido tasas de inflación más elevadas y no pasa nada. Por lo tanto, si vemos que la tasa de inflación vuelven a contenerla o controlarla para poder, por decirlo así, modificar el discurso y tolerar una inflación que hace unos años era intolerable, es decir, que técnicamente hablando, incluso bajo los acuerdos de Maastricht, las bases económicas de la estabilidad de precios en Europa, que eran las más estrictas del mundo, establecían un 2% máximo. Ahora podríamos contemplar otros en base a que nos digan, bueno, pasó esto en el año 2021, 2022, un alza en la inflación que en el año 2022 llegó a los 2 dígitos, no pasó nada, no fue el fin del mundo, supimos ajustarla y, por lo tanto, tenemos ahora mecanismos más efectivos para poder redistribuir esa liquidez, para poder contenerla y para poder así hacer que la inflación reaccione de forma mucho más rápida. No solo eso, te diría más, Javier, incluso pueden utilizarlo como argumento para introducir la digitalización sistémica del dinero, que sería la herramienta perfecta para digitalmente modificar la oferta monetaria y la liquidez disponible en el sistema y así poder contener la inflación a golpe de teclado. Veremos qué nos depara y si realmente están colocando ahí algún objetivo, como bien comentamos. Por otro lado, te pregunto, Gonzalo, ¿qué esperar en Estados Unidos? Vemos como no existe la volatilidad implícita ahora mismo en el mercado, está completamente parada, vemos días que se queda incluso plano el índice a la espera de la reunión de mayo de la FED y mientras tanto has comentado algún punto muy interesante, que tras el dato de inflación de Reino Unido, no solo está reaccionando Reino Unido, no solo está reaccionando el gilt, es que estamos viendo los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntar fuertemente. Claro. Sí, 100%. Porque lo que se descuenta realmente es que si la inflación en una economía top como Reino Unido sigue estando ahí, quiere decir que el problema no ha desaparecido del todo, porque Reino Unido tampoco ha hecho algo distinto al resto de economías. Es decir, la política monetaria de Reino Unido ha sido muy similar y muy paralela a la del Banco Central Europeo, a la de la Reserva Federal. En todo caso, lo que decía, que no pensaban reducir el balance, todo este tipo de factores afectan, pero es muy similar, no deja de ser un Banco Central occidental súper alineado con el Reserva Federal y con el Banco Central Europeo y, por lo tanto, si este banco occidental, el Banco de Inglaterra, no ha conseguido contener el problema, quizá no ha desaparecido de todo el problema, que además he comentado aquí en Negocios Tuve en más de una ocasión, hay más que de sobra indicadores, índices de commodity que nos revelan que suelen ser predictivos en tasa de inflación, que están repuntando. Sí es cierto que hemos empezado el año con caídas muy fuertes de en torno al 15, el 20, más del 20%, e índices como el BDR, índices como el Commodity Index de Bloomberg, todos estos han ido retrocediendo, pero es cierto que durante el último mes han repuntado y más de un 10% ya algunos de ellos. Esto quiere decir que se está volviendo a reactivar los subyacentes que activan esa tasa de inflación final que aparece ahí y, sobre todo, que en el largo o medio plazo la receta que podemos esperar en Estados Unidos, tú lo decías, el dato de por sí de que la volatilidad esté inexistente, que digamos el VIX en mínimos. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, por circunstancias que no vienen al caso, estuve estudiando un sistema especulativo que se basaba en VIX y que precisamente lo que decía es cuando el VIX llega a zonas limítrofes, bajas, de cero, lo único que puede esperar es que aumente la volatilidad y generalmente la volatilidad del VIX se dispara, repunta, se rompe al alza cuando hay caídas de mercado. Por lo tanto, un VIX que está extremadamente bajo y en zonas mínimas de volatilidad suele ser vaticinio de correcciones fuertes de mercado que a día de hoy, en este momento, no aparecen por ningún sitio. Todo parece que va muy bien, todo parece que está resuelto. Incluso se habla de un proceso de pacificación en el conflicto de Ucrania que dispararía las bolsas al alza.
Pero con todo este escenario hay algún factor que se nos escapa y el VIX, de nuevo, en zonas totalmente cercanas al eje de abscisas, lo único que nos está invitando es que solo puede aumentar. Es decir, solo puede haber un aumento de la volatilidad, subir la volatilidad. Y estamos cerca de resistencias en muchos de los índices. Por lo tanto, ese aumento de volatilidad difícilmente será rompiendo resistencia, sino que más bien puede ser que se produzca porque hay algún factor que todavía no hemos sido capaces de prever que aparezca en la hoja de ruta o en el escenario. Incluso me atrevería a decir que desde el punto de vista geopolítico lo que estamos viendo es que aumenta cada vez más la tensión entre China, el apoyo que da, el ministro de Defensa de China reuniéndose con Rusia. Estamos viendo que este tema, lejos de enfriarse, se está calentando cada vez más. Por eso estamos viendo que Corea del Sur, Japón, Corea del Norte también lanza misiles. Vemos también que en el caso del bloque asiático, el tema de Taiwán se sobrecalienta más todavía con la venta de armamento estadounidense a Taiwán. Aquí hay una serie de factores que siguen calentándolos y que siguen añadiendo presión. Y yo veo un mercado extremadamente optimista. Y no hay que ser tampoco ciego para ver que tenemos un índice dólar cayendo, un oro que está también en zonas de máximos. ¿Qué te parece? Eso es como tener el VIX también en mínimos de volatilidad. El oro en torno a $2.000 es prácticamente las zonas a las que ha alcanzado el oro en los picos de mayor incertidumbre y después unas caídas repentinas en el mercado. O sea que lo que está seguro es que el mercado se está poniendo muy interesante y que esa baja volatilidad no es más que el preludio, la introducción a algún movimiento fuerte que va a haber de mercado que va a poner todo muy interesante. Así que mucha precaución y buscaros activos rentables y que estén baratos de precio, ¿no?, para entrar, porque por lo que pueda pasar, ¿no?, los que mejor resistan cualquier movimiento bajista y que puedan sacarle mucho más rendimiento si el movimiento es alcista. Por último, Gonzalo, dentro de todos estos eventos que, bueno, claramente algo no estamos descontando o algo a lo mejor puede pasar que no esté esperando el mercado, ahí es donde veríamos un aumento, por supuesto, de la volatilidad. Pero de cara a la deuda hipotecaria comercial es algo que preocupa últimamente y que cada vez vamos viendo más noticias. Obviamente no lo quiero categorizar de cisne negro porque ya se está hablando mucho de ello, pero ¿hasta qué punto llega, no? De hecho, ayer Brookfield impagaba un préstamo de 161,4 millones de dólares en un edificio de Washington DC. Estamos viendo que vence muchísima deuda de real estate comercial este mismo año. Claro, la pregunta es, ¿estas personas van a poder refinanciar una deuda que han cogido unos tipos ridículos y que ahora tienen que refinanciar casi al 5%, 6% si quieren seguir adelante con el préstamo? Sobre todo cuando la ocupación de las oficinas, ya lo habíamos comentado alguna vez, está en caída libre. Sí, 100%. De hecho, fíjate que este problema lo hemos previsto ya, porque de esto ya hablamos en su momento, hace ya quizá un mes, 2 meses. Me acuerdo que una de las cuestiones que tratábamos era quién iba a predecir hace tan solo año y medio o 2 años que se iba a enfrentar a una tasa de inflación del 6% con una tasa de interés variable en sus contratos de deuda. O sea, lo que tú has negociado a pagar a un 0 como referencial, que pasa de repente un 2 en tasa de interés efectiva, de repente se te sitúa en torno al 8% en el año 2023. Impensable, inimaginable, sobre todo porque tú echas la vista atrás y decías, desde el año 2008, 2009 para acá, las tasas de interés lo único que han hecho ha sido bajar, bajar y bajar y darnos un acceso al dinero muy barato. Durante más de una década el dinero ha estado tirado, es regalado, tasa de interés negativa, te cobraban por prestar tu dinero y claro, echando esa vista atrás, la pregunta de siempre, la madre de todos los problemas, ¿cuál es? ¿Qué podría pasar? Es decir, vamos a seguir canalizando, emitiendo deuda, ¿no? Seguir aumentando el crédito para diferentes sectores y, por supuesto, el rey de todos los sectores de la deuda es la deuda la renta fija, al fin y al cabo, el mercado de deuda, que es el mercado más grande del mundo porque siempre funciona bajo un ratio crediticio y el préstamo que se hace sobre ese efectivo. O sea, si hay un efectivo X en la economía, en el caso de la Reserva Federal de 8 trillones de dólares, disponible en el sector interbancario entre diferentes sectores, al final quiere decir que los 8 trillones es básicamente la base de lo que realmente se está circulando en la economía global, que es básicamente pues es una economía global hiperapalancada y el sector inmobiliario siempre ha ido a la cabeza del apalancamiento porque por naturaleza una hipoteca es eso, un depósito de 20, 30, 40.000 euros en el banco por un crédito para comprar un inmueble que vale pues $250.000 de euros, $500.000 de euros, etcétera. Así que estamos hablando de un sector que es por naturaleza apalancado, con una tasa de deuda que es mucho más elevada que la que teníamos en 2008 y con una tasa de interés que ha repuntado sin que hubiese previsión de que eso fuese o pudiese ocurrir. Por lo tanto, probablemente tampoco hay demasiadas coberturas activas para limitar el riesgo en este escenario. Así que el que haya impagos o no es algo que sencillamente es inevitable, va a ocurrir. La cuestión será
ver hasta qué punto llega ese impacto y sobre todo cuál es la respuesta que tienen de nuevo las autoridades monetarias al respecto, porque ya hemos visto que aquí es amnistía total para lo que haga falta. Han rescatado al sector tecnológico a través del crédito que prestaba Silicon Valley Bank, rescatando a Silicon Valley Bank, comprando activos al precio que ellos quieran, al precio que ellos pidan, no al precio de mercado. Por lo tanto, es lo que te digo, van a sacar la varita mágica, ¿no? Como llamaban en los 80 a Alan Greenspan, Merlín de Wall Street, van a sacar la varita mágica para romper las reglas del juego y como en el Monopoly, ¿no? Y poder poner ahí dinero de papel para poder sostener el sector que haga falta. Eso es lo que creo que ocurrirá en el peor caso. Efectivamente, esa Fed Put, ¿no?, de la que acuñó Alan Greenspan. Muchas gracias, Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados, por tu análisis. Como siempre, es un placer. Que tengas buena tarde. A ti el placer es mío, un placer. Hasta luego.